te imaginas las fugas de seguridad que hay en algunos de los penales. Estas palabras que están entre estos paréntesis, si uno las va juntando, forman frases ocultas. Who the f are you? Nunca, jamás en tu vida vuelves a ver ese tipo, ¿de acuerdo? Puede morir. Pero cuando menos lo intentamos, chiquita. Cali, mi carnal. Mira, Tuerto. Lo mejor es que te vayas. Él está al Finajas, está viendo. Necesito quedarme aquí. ¿Qué está pasando? Encontré a mi hermano. A Evodio. Mírate, sola como perro. Ah, pero eso sí, te acuestas con Francisco y luego vas a la cárcel y te acuestas con mi papá y... Vamos, Alvarado. ¡Sáquenlo! ¡Ahora, déjenlo! ¡No me puede trasladar! ¡Presidente! ¡Aguanta! Lo que tú necesitas son unos días aquí, aislado, para que dejes de sentirte tan importante. Quieras traer a tus abogados y armes tu desmadre a la hora que se pinche la gana. No estás de vacaciones, cabrón. De veras que ya me tienes harto con tu desmadre. Eres una mierda, Vega. ¿Así? Bueno, pues aquí te vas a quedar 2 días, castigado. Para que veas que a mí el presidente Alvarado me la pega. Eres una mierda. Aquí mando yo. No tú ni tus cuates. ¿Tú puedes? Yo puedo. Ahora. Ya se está sumando la cabeza de la primerita. Vamos, vamos. Sí, las nenas. Échale. Chao. Ay, Aquí estoy. Aquí estoy. ayúdame. Ayúdame. Ay, ¿cómo puedo hacer eso? Gracias. Que me duerman. Que me duerman profundamente. No, mi amor. Pero ¿cómo voy a hacer eso si yo lo que quiero es que te levantes para irnos a casita? Estoy yendo, chao. Te amo. Cierra tus ojitos, mi amor. Cierra tus ojos. No puedo. Un último esfuerzo. Venga. No te preocupes. Venga, venga. Vamos, Carolina. Bien. Vamos, Carol. Muy bien, Carol. Muy bien. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Tranquila, respira, relájate. Tranquila, tranquila. Si mejor lo operamos, doctor. Tiene que ser natural. No, vamos a dar otra oportunidad y si no, hacemos cesárea. ¿Sí? Vamos. Va la buena. Va, Enhorabuena. va. Enhorabuena, venga. Muy bien, Carol, muy bien. Respira. Ahora, bien. Bien. Muy bien. Se fue, chava. Ya se fue. Ya se fue. Mira nomás, Caro. Mira nomás. Mira, no, tan hermosa, ¿eh? Ella se irá mejorando como la mamá. No me hagas caso, Carlos. Vamos, Carolina. Vamos, Caro. Todavía vamos por la siguiente. Sí, nos falta una. Vamos. Ayúdame. Vamos, 1, 2, 3. Ayúdame. Muy bien. Bien, Carolina. Bien. Muy bien, Carolina. Bien, 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 bien. Descansa, descansa, descansa. Respira, respira, respira. Una vez más, una vez más. Vamos, vamos, Caro. Vamos, 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 vamos. Ayúdame, ayúdame. Bien, muy bien, muy bien.
No llora. Paciencia, mi amor. En No, eso están. Carmelo, ya pasó mucho tiempo. No llora. Doctor. Lo siento. ¡No! Es mi culpa. No digas eso, mi alma. No es tu culpa. Mi bebé. Sara no aparece por ningún lado. La universidad es enorme. Seguramente anda por ahí, no la viste. No, te digo que la estuve buscando. No está, se largó y no sé a dónde. Pero si dices que anoche terminaron bien, se solucionó la bronca. ¿Por qué se iba a ir? Porque es hija de Carmelo Alvarado y no se rinde la escuincla tarada. Es hija de Carmelo y tuya, por eso es canela fina al cuadrado. ¿Y ya le marcaste a sus amigas? Ya, Isabel me estuvo dictando números de camino a la escuela. La pobre se quedó preocupadísima. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Les estoy diciendo que ayer hubo balazos, y no pocos, y todos aquí a la vuelta. Algo no está bien, Y tan no está bien que ustedes dos llegaron aquí sin saber que Sara se había desaparecido. ¿Qué pasó en el penal anoche? Yo a ti te amo y te necesito. No pienso hacerle caso a mi mamá con la estupidez de que eres mayor que yo. Eso a mí no me importa. Carlos, lo único que sé y que me importa es que eres todo un compañero para mí. Un compañero con el que comparto hasta las luchas de mi papá. No quiero perderte. Sara. Así, no es la primera vez que me voy temprano a la biblioteca, mamá, por favor. Pero sí es la primera vez desde que tu papá está en la cárcel, rodeado de enemigos, que hubo una balacera a la vuelta de la casa. Sara, por favor, entiende, tenemos que estar juntas. Está bien, perdóname. Hasta ahorita me cayó el 20 de que te ibas a poner bien loca. ¿Hasta ahorita? Sí que eres brillante, Sara Alvarado. Y no estoy bien loca, estoy bien preocupada por ti, que es muy diferente. Ya voy para allá. ¿Más secretitos entre ustedes? Pues, ¿quién creen que soy? ¿La esposa intensa que no resiste saber qué es lo que está pasando? No, nadie ha dicho eso. Además, eres la ex esposa. Intensa sí, pero esposa no. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se opone al traslado? No puede ser tan necio. Ya lo golpearon, ¿ahora qué sigue? Ya lo conoces. Francisco, tú eres su abogado. ¿Por qué no pides el traslado y ya? ¿Y ahora qué me están ocultando? It's me. La encontré debajo de la puerta. It's her letter. I think it's a second chance with a girl. Let's take advantage. Call you later. Y no mueves nada. Presidente, ¿está bien? Soy yo. Amador. ¡Hey! Muy bien. Joder. Pero contento. Voy a ver la posibilidad de sacarlo hoy mismo de aquí. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo
te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Gracias, Amador. No podemos permitir que me trasladen. Yo estoy pendiente de todo eso. No se preocupe. Oye, don Toño se quedó pensando que me habían llevado. Por él me enteré. Pero en un ratito le aviso. Gracias. Solo resista, presidente. Resista. Yo estoy para ayudarlo. Gracias, Amador. ¿Carmelo se encontró a alguien en el penal? ¿A quién? No lo dijo, pero estaba raro. Seguro está planeando algo. Una locura. Eso es lo que está planeando. Pues sí, es una locura. Pero si existe la mínima posibilidad de éxito, Carmelo debe tomarla. ¿De qué locura están hablando? Podría morir en el intento. Pero igual, si no lo intenta, sí lo matan. ¿Qué va a hacer? ¿Carmelo se va a fugar? Y yo sin saber ya lo estoy ayudando. Sara. ¿De qué hablas, Sara? ¿Estás bien? Perfectamente. Y trabajando para mi papá. Voy a usar al grandísimo hijo de que me quiso usar a mí. ¡Todos a sus celdas! ¡Vámonos! ¡Órale, Chacal, párate! No puedo, jefe. Me duele mucho la pierna. Está en aislamiento. O sea que no lo trasladaron. No lo trasladaron. Voy a intentar trasladarlo a su celda. Vale, Chacal. Ayúdame, jefe. ¡Órale, Chacal, vámonos! Muchas gracias, jefe. ¡Órale, señores, vámonos! Bueno, ya. Como me pidieron, ya los escuché y los tres me dijeron lo mismo. Sus argumentos no me convencen, la verdad. Ya, dejemos de perder el tiempo. Mi respuesta es no. Terca eres, Sara. ¿Qué parte de puedes terminar muerta no entiendes? El tipo es un psicópata. Es un agente de la CIA. Y yo un agente doble. Esto no es un juego. Yo sé que no es un juego. Mi papá era presidente. Mi papá está en la cárcel y a mi papá lo quieren matar. A nosotros nos quieren matar también. ¡Qué chingada tu madre! Yo no me voy a dejar. Sara, por favor. Es la verdad, mamá. Sí, yo sé que es la verdad, pero no puedo dejar que corras ese riesgo. Si algo te llega a pasar. Ya me están pasando muchas cosas, mamá. A todos. Tenemos que hacer algo. Lo estamos intentando. ¿Sí? ¿Cómo? Porque yo tengo un arma que ninguno de ustedes tiene. Yo tengo al enemigo en la cama, encuerado y comiendo en mi mano. Sara, ya. Sara, ya no eres una niña. Así que deja de actuar como una y no te metas en esto. Si lo que estás proponiendo es ser una carnada, es una locura. Eso no va a pasar nunca. Nunca. ¿Me oyes? Esto es cosa mía. Soy hija de Carmelo Alvarado y voy a hacer por él y por mi mamá lo que ellos siempre han hecho por mí. Luchar. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!